La revelación increíble de Jefté, ¿qué sagrada entraña ofreció a Dios por su milagrosa victoria? En el tiempo de los jueces, en el tercer año de Joacim, cuando la opresión de los amonitas pesaba como una sombra sobre Israel, surgió un hombre cuya historia resonaría a través de los siglos. Jefté, el guerrero de Galaad, hijo de Gilead y de una mujer despreciada, se levantó entre el clamor de un pueblo que clamaba a Dios en su angustia. A pesar de haber crecido como un marginado, despreciado por su propia familia, su espíritu indomable se fortalecía en las sombras de la desesperación. Los ancianos de Galaad, sintiendo que su única esperanza radicaba en un liderazgo firme, buscaban a Jefté. Aquel guerrero temido por los suyos, aunque desterrado, reconoció la voz de Dios llamándolo. El propósito divino resonaba en su interior y aceptó la pesada carga, involucrándose en el conflicto con una determinación ardiente. Era el momento de redimir su pasado y convertirse en el instrumento de Yahvé para la salvación de Israel. Se prepararon para la batalla, y en su fervor, Jefté hizo un voto solemne ante el Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, ofreceré a ti lo primero que salga de mi casa al volver. En aquellas tierras, el voto era sagrado y su promesa entrelazada con la fe y la devoción, un llamado a cumplir lo prometido ante el Altísimo. Ni él mismo anticipaba el profundo precio que tendría que pagar. En medio de la contienda, los cielos parecían alinearse con su causa. Jefté enfrentó a las huestes amonitas con la fuerza de un león, y cuando el estruendo de la batalla culminó con la victoria, el pueblo de Israel exultó de alegría. Las trompetas sonaron, y cada rincón de Galaad resonó con el eco de su triunfo. El Señor había hecho maravillas, y su pueblo había sido liberado. Con el corazón rebosante de gratitud, Jefté se dirigió a casa, donde la alegría y la expectativa convivían. Pero a medida que se aproximaba, una sombra de inquietud se cernía sobre él. ¿Qué saldría de su hogar al abrir la puerta? Las palabras de su voto lo atormentaban, y en el momento crucial, cuando cruzó el umbral, se encontró con la visión más dulce: su única hija salía a recibirlo, danzando con alegría que se tornó en un silencio aterrador. El peso de su promesa se tornó en agonía. Su corazón se enfrentaba a una batalla interna, un dilema desgarrador. ¿Podría sacrificar lo que más amaba en cumplimiento de su palabra hacia Dios? El grito de su hija llenaba el aire, y en ese momento se recordaba que Dios no desprecia el sufrimiento. El amor colisionaba con la obediencia, y la historia de Jefté se convertía en un testimonio de la fe que proclama el valor de la vida y la devoción. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la tarde se desvanecía en un crepúsculo sombrío, Jefté se enfrentaba a la decisión más desgarradora de su vida. Las lágrimas se mezclaban con el sudor de la victoria y la victoria misma parecía perder sentido ante la inminente entrega. En ese instante, el universo parecía sostener el aliento en medio de la elección que cambiaría el rumbo de su historia, y así, la angustia se convertía en una encrucijada donde el destino aguardaba con un eco de eternidad. El dolor se apoderaba de Jefté, su corazón se encontraba dividido entre el amor paternal y la reverencia a su voto. Con la mirada fija en su hija, cuya risa resplandecía con la inocencia de la juventud, el guerrero sintió como la sombra de su promesa le envolvía como una niebla espesa. No había otra opción que presentarse ante el Señor y cumplir lo prometido, pero el costo pesaba sobre su alma como un yugo, y el eco de su promesa resonaba con cada latido de su corazón. Padre, su voz era un murmullo suave que cortaba el aire. ¿Por qué tan triste? Tu victoria ha llegado, celebrémosla. La dulzura de sus palabras se mezclaba con el dolor de la resignación. Aunque llenaba su pecho de amor, la realidad de la situación traía una angustia que sobrepasaba la comprensión humana. Jefté se arrodilló, clamando a Dios en su interior: Señor, tú conoces mi corazón,
estoy perdido entre mi deber y mi amor. No puede ser que esto sea tu voluntad. En su angustia, la revelación de su situación se volvió aún más clara. El voto que había hecho no solo era la expresión de un compromiso, sino una manifestación de cómo la fidelidad a Dios podía entrelazarse con el sufrimiento humano. Padre, si has de hacer lo que has prometido, permíteme hacer lo que es justo, insistió su hija, mostrando una valentía que desarmaba a su padre. Solo permíteme un tiempo, y con aliento entrecortado continuó, para ir a las montañas, llorar mi virginidad y buscar al Señor en oración. Luego, cumple con tu voto. Lo haré, pero no sin un tributo a mi vida. El hombre de guerra, abrumado por el amor y la obediencia mostrada por su hija, sintió que el fuego de su fe se encendía de nuevo. Con un gesto de aceptación, permitió que ella se fuera. Sus días en las montañas fueron de lamentos, pero la integridad de su ofrenda era aceptada ante el cielo. Mientras tanto, la gloria de Dios se movía como un torrente. La victoria sobre los amonitas se proclamaba no solo en la tierra de Galaad, sino en todo Israel. Aquellos que habían temido se unían en celebración, sin saber aún el sacrificio que pendería sobre la vida de Jefté. El eco de los relatos se extendía, y el pueblo comenzaba a hablar del héroe que había llevado a cabo lo que muchos consideraron una locura, mas pocos comprendieron su magnitud. Días pasaron antes que la joven regresara de las montañas. Al verlo, su sacrificio resonó en el aire como una llegada inminente de justicia y redención. Jefté, con el alma desgarrada y con un amor profundo, entendió que el camino que había elegido nunca podría ser fácil, pero en él había una revelación sobre la naturaleza de Dios y su implacable amor por el sacrificio. Entonces, la palabra del Señor llegó a él. En un susurro audible que atravesó su angustia, Dios le reveló: tu dolor será redimido, y a través de esta historia, otros encontrarán la fortaleza. En la esencia misma de tu sacrificio, se encontrará mi propósito, que se manifestará años más adelante. Así, al cumplir con su voto, Jefté se convirtió en un símbolo de devoción y sacrificio, una figura que resonaría en las generaciones venideras, mientras que el plan soberano de Dios se desplegaba a través del tiempo, revelando que toda tragedia enfrentada en obediencia jamás será en vano, sino una parte del grandioso relato de redención. La historia estaba lejos de terminar. Y así, el destino de Jefté, su hija, y de todos los que vendrían, se entrelazaba en un plan divino aún por revelarse en su plenitud. El aire se tornaba pesado con la carga del sacrificio mientras el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de un intenso rojo. Jefté, con la mirada perdida en la boca de la montaña, se preparaba para cumplir con su voto sagrado. La brisa, que antes traía consigo el aroma de la celebración, ahora era un recordatorio sombrío del tributo que debía ofrecer. Padre, rompió el silencio su hija, con su voz temblorosa pero firme. No llores por mí. Los días que he pasado en el monte no han sido en vano. He buscado al Señor y he sentido su presencia. Él me ha confortado, y hoy veo el propósito de esta ofrenda. Ella asomó su rostro, iluminado por la fe, y en su expresión había una paz que desarmaba el caos del alma de Jefté. Él, sintiendo el peso de su decisión, se arrodilló junto a ella y clamó al Dios de Israel, su voz resonando como un eco en las montañas: «Oh Señor, Dios de las huestes. Yo te he prometido presentar mi sacrificio, y ahora no encuentro fuerza en mí para llevar a cabo lo que he jurado. ¿Por qué eliges que lleve a cabo tan terrible voto?». La respuesta divina permaneció en el silencio, como un misterio aún por desvelarse. En sus corazones, Jefté y su hija sentían la inminencia de la manifestación de la voluntad de Dios, y un profundo entendimiento comenzó a surgir entre ellos. Todo sacrificio, por más doloroso que fuera, podía ser un canal para el propósito del Altísimo. Las lágrimas de ambos eran un manantial que brotaba de la tierra, resonando con la verdad de un amor que trascendía la muerte. Al caer la noche, la joven tomó una flauta que había llevado consigo. Con delicadeza, sus dedos danzaban sobre la madera, produciendo una melodía que ascendía a los cielos como un canto de alabanza al Creador. Cada nota vibraba en el corazón de Jefté, recordándole que la vida es más que solo sacrificios, es un llamado a obedecer con amor, incluso en las circunstancias más desgarradoras. Mientras tanto, el pueblo que había celebrado la victoria se reagrupaba en las aldeas.
Las madres alzaban sus voces en oración, clamando a Yahvé para que protegiera a sus hijos, los guerreros de Galaad, de cualquier enemigo que pudiera levantarse. Sin embargo, en sus corazones había una inquietud, el eco de los sacrificios llegaba hasta ellos, resonando como un llamado a la responsabilidad divina que estaba por manifestarse en la vida de Jefté y su hija. Finalmente, llegó el momento. Jefté, con el corazón consumido en dolor y amor, tomó el puñal en su mano temblorosa. Dirigiéndose a su hija, le dijo, si el sacrificio es la voluntad de Dios, que así sea. Pero permíteme recordarte que lo que entregamos hoy no es en vano ante su presencia. Padre, el Señor está aquí, respondió ella con fe inquebrantable. Nuestro sacrificio será un testimonio para las generaciones futuras. Y en ese momento, entre su dolor y devoción, llegó una revelación poderosa. ¿Por qué el sacrificio? ¿Qué aprendizaje traería a mi pueblo? Las palabras de Dios resonaron en la mente de Jefté, iluminando su entendimiento. El sacrificio de la obediencia es el camino hacia la redención. A través de esta acción, mi propósito se convierte en luz para otros. No temas, porque aún en la tristeza hay esperanza. La historia de nuestra relación será el faro para las almas perdidas. Así, mientras Jefté se preparaba para cumplir con su voto, el manto de la soberanía de Dios cubría el sacrificio que estaban a punto de ofrecer. La verdad de que algo grandioso se estaba gestando comenzó a tomar forma entre ellos, dejando entrever que el sacrificio traería consigo un cambio que resonaría a través de las generaciones. Tal vez aún no entendieran la magnitud de lo que se avecinaba, pero en ese acto sagrado, un nuevo capítulo de la historia sería escrito en el libro de la redención. Y así, el plan soberano de Dios aún esperaba ser revelado por completo, dejando a la humanidad al borde de un nuevo amanecer. Jefté se encontraba en el límite entre dos mundos, la vida y la muerte, el dolor y la esperanza. Mientras su mano temblorosa sostenía el puñal, había una guerra en su corazón que clamaba por respuesta. Ante él, su hija, un faro de luz en la oscuridad, lo miraba con ojos de confianza, como si ya viese más allá de la trágica decisión que se cernía sobre ellos. Padre, comenzó ella, su voz era un suave murmullo de viento entre las hojas, el sacrificio que estamos a punto de ofrecer es para el Señor. No es solo un acto de obediencia, es un puente hacia lo que Él tiene preparado para nuestro pueblo. Él es fiel, y su fidelidad nunca flaqueará. La esencia de la noche parecía participar en su conversación, los árboles susurraban, las estrellas parpadeaban como símbolos de promesas divinas. Jefté, sintiendo un torrente de emociones, cerró los ojos. En su mente resonaban las historias contadas por los ancianos de Israel. Historias de redención y sacrificio, de cómo el sacrificio en ocasiones servía para elevar a un pueblo caído, para convertir dolor en testimonio. ¡Qué gran revelación nos traes, oh Dios! Clamó para sí mismo. Con fervor, levantó su voz al cielo, expresando su angustia. Si este es el costo de la victoria que nos has prometido, que sea tu voluntad, Señor. Pero, ¿será suficiente este sacrificio? ¿Qué es el sacrificio de un padre comparado con la salvación de un pueblo? La inocente melodía de su hija alcanzaba su corazón, y cada nota atravesaba su ser, como si cada una de ellas fuese un susurro del mismo Creador. Nuestro sacrificio será una señal. La historia recordará esto no solo como un acto de dolor, sino de esperanza. Que tu dolor hable, Padre. Que nuestra obediencia sirva de guía, declaró ella, llena de fe. Entonces, el suelo comenzó a temblar sutilmente bajo ellos, y un profundo silencio palpable llenó el aire. La presencia del Altísimo se hizo tan evidente que el resto del mundo parecía desvanecerse. La atmósfera se tornó espesa con expectación. De repente, un rayo de luz se posó sobre ellos, y el eco de una voz resonó en sus corazones, un susurro divino que traía respuestas: tu dolor no es en vano. Este sacrificio será la base de un pacto nuevo, un pacto de esperanza que resonará a través del tiempo. A través de esta entrega, un cambio asombroso se manifestará. No un fin, sino un comienzo. Los ojos de Jefté se llenaron de lágrimas, no de desesperación sino de entendimiento. ¿Es posible que este sacrificio abra la puerta a algo tan grandioso que ni lo imaginamos?, murmuró.
Recuerda, Jefté, resonó la voz en su interior, los sacrificios en las manos de mi pueblo siempre son transformados en libertades. No estarás solo en este camino, yo estaré contigo. Lo que entregas ahora será la raíz de la redención de muchos. Hazlo en mi nombre. Los ecos de esa voz vibraban en su corazón mientras el tiempo parecía detenerse, el momento trascendiendo lo humano. Jefté, sumido en una visión de un futuro de liberación y esperanza, sintió el poder del sacrificio a punto de ser ofrecido. Todo rastro de miedo se desvanecía, dejando espacio a una profunda serenidad. Él tomó la mano de su hija, y juntos se prepararon para cumplir el voto prometido. Al elevar el puñal ante el cielo, supieron que se encontraban en la frontera de un milagro divino y el aliento de Dios habitaba en cada acto de obediencia. Y en ese instante, el plan soberano de Dios comenzaba a cobrar forma, dejando a la humanidad ante la expectativa de un extraordinario desenlace, mientras el eco del sacrificio resonaba hacia las generaciones venideras, convirtiendo el lamento en liberación. ¿Qué manifestación gloriosa aguardarían a lo largo del tiempo? Mientras el puñal se alzaba por encima de ellos, una calma sobrenatural rodeó a Jefté y a su hija. Las estrellas en el firmamento parecían más brillantes, como si el mismo universo estuviera atento a su sacrificio. En ese momento sagrado, todo temor se desvaneció, reemplazado por la certeza de que Dios estaba ahí, presente y fiel. Padre, dijo su hija, no olvides que nuestra vida es un testimonio ante el Señor. Cada sacrificio que hacemos trae consigo semillas de esperanza. No solo para nosotros, sino para todo Israel. Confía en el plan que ya está en marcha. Sus palabras calaban en el corazón de Jefté como un bálsamo divino, recordándole la verdad que siempre había anhelado, la obediencia era más que una carga, era un acto de amor. Con la mano temblorosa aún en alto, el corazón de Jefté comenzó a resonar con las promesas del Altísimo. Las historias de su pueblo, de patriarcas que habían visto la mano de Dios en medio de pruebas, llenaron su mente. Moisés, Abraham, David, murmuró, mientras los ecos de sus propios sacrificios reverberaban en su alma. En ese momento, un remolino de luz brillante descendió del cielo, envolviendo a ambos en un manto de gloria. La voz del Señor resonó nuevamente, lo que estás a punto de ofrecer no será en vano. Este sacrificio marcará un nuevo amanecer en Israel, un tiempo en que su lamento se convertirá en alabanza. Tu hija no solo es un sacrificio, ella es la semilla de una renovación. Jefté cayó de rodillas, sintiendo la increíble carga del llamado divino sobre sus hombros. Señor, si este es tu deseo, entonces hágase tu voluntad. Que mi dolor y el de ella produzcan frutos de justicia y redención. El viento sopló suave, llevando consigo sus palabras al trono de gracia. De repente, la luz se extinguió, pero no la presencia de Dios. Su hija, con una paz que desbordaba, tomó la palma de su padre entre las suyas. Confiemos en su promesa. La historia no termina aquí. Hemos sido elegidos para algo grandioso, declaró con firmeza. En ese instante, Jefté entendió que la verdadera esencia de su sacrificio no radicaba en la pérdida, sino en la liberación y el propósito divino. Al observar a la hija que tanto amaba, la voz interior de Jefté empezaba a narrar lo que vendría. En su corazón sabía que aquel acto de dolor abriría caminos a generaciones futuras, conduciendo a un nuevo pacto con Dios que superarían sus expectativas. Esos pensamientos danzaban en su mente, como un canto de esperanza ansioso por nacer. Mientras se preparaban para la culminación de esta profunda experiencia, el silencio se tornó intenso, y un estruendo resonó a lo lejos. Las murallas de Amón temblaron, como si el propio cielo se estuviese alineando para librar la batalla que estaba por venir. Jefté se dio cuenta de que su sacrificio no solo era una entrega individual, sino parte de una guerra espiritual que debería pelear por el pueblo de Israel. Con renovada determinación, se levantó, abrazando a su hija con firmeza. Más allá del sacrificio estaba su propósito, un pueblo libre y restaurado. Prepárate, hija mía. Lo que hacemos ahora resonará en los corazones de nuestra nación, dándoles valor para enfrentar su propio sacrificio. Justo al pronunciar esas palabras, un nuevo temblor sacudió la tierra. Algo poderoso estaba a punto de suceder, algo más allá de lo que podían imaginar.
Fue entonces cuando vislumbraron a lo lejos la hueste de los valientes, los guerreros israelitas preparados para la batalla. En sus caras había una determinación renovada, como si la historia de su pueblo ya estuviera tomando un nuevo rumbo. Mientras los cielos se oscurecían y un rayo de entendimiento iluminaba el corazón de Jefté, supo que la intervención divina jamás había estado más cerca. La voz resonó una vez más: ¿ves, Jefté? Este sacrificio no solo será el eco de tu dolor, sino la luz que guiará a muchos hacia la victoria. Las cadenas que atan a tu pueblo pronto caerán. Y así, el sacrificio de Jefté y su hija no sería un fin, sino el principio de un legado de liberación y victoria. Con el corazón palpitante, ambos asumieron que estaban a punto de participar en el diseño glorioso de Dios, ansiosos por el plan soberano que solo Él podía revelar. ¿Qué nos depara el destino y cómo se desplegará su gloria?, preguntó Jefté en sus pensamientos, mientras contemplaban la inmensa historia que se desarrollaría ante ellos. Al escuchar el temblor en la tierra, el corazón de Jefté latía con una mezcla de ansias y temor. La voz del Señor todavía resonaba en sus oídos, prometiendo victoria y liberación. Con la mirada fija en la distancia, donde los guerreros israelitas aguardaban como un mar de acero y determinación, Jefté comprendió que el tiempo de la acción había llegado. Dios es nuestro refugio y fortaleza, murmuró, afianzando su fe en esa verdad. Lleno de fervor, se dirigió a su hija y dijo: nuestra entrega tiene un propósito que va más allá de lo que imaginamos. Ven, preparemos nuestro corazón y nuestros espíritus para lo que está por venir. Mientras se acercaban a la congregación de guerreros, un manto de solemnidad les envolvió. Los valientes hombres de Israel estaban prestos para el combate, esperando instrucciones del líder que los había hecho renacer con esperanza. Jefté recordó la promesa de Dios, visualizando cuántas vidas se salvarían a través de su sacrificio. La noche estrellada parecía iluminar cada rostro, cada espada, como si el cielo respaldara su misión. Hijos de Israel, clamó Jefté, su voz llena de fuerza. Hoy, el Altísimo peleará por nosotros. Recordemos la fidelidad de nuestro Dios. Antes, tuvimos miedo y decadencia, pero desde este instante, nuestros corazones serán fuertes y decididos. Ustedes son los elegidos, destinados a la victoria. Pero hay algo que debemos comprender: el sacrificio es el camino hacia la liberación. Las palabras resonaron como una trompeta, avivando el ánimo de los guerreros. Entre ellos, vislumbró a aquellos que habían pasado por el sufrimiento y la desesperanza. Las promesas de redención brotaban en cada uno de ellos, transformando sus dudas en un clamor por el poder divino. A medida que avancemos hacia el enemigo, recordemos que nuestro sacrificio es nuestra fuerza. Con cada paso, llevamos las esperanzas de nuestra nación y el eco de nuestras almas en dependencia de Dios. En nuestro quebranto, Él se glorificará, exclamó, y las voces de su pueblo se unieron en un cántico de adoración. El brillo en los ojos de su hija se intensificó, y Jefté sintió que una unción divina se desbordaba entre ellos. Esta batalla no es solo por nosotros, sino por una herencia que abarcará generaciones. Aquí está la verdadera esencia de nuestra fe, nuestra esperanza en aquel que ha prometido nunca abandonarnos, dijo ella con voz firme, y sus palabras eran como fuego que avivaba el compañerismo de los guerreros. En la penumbra, mientras se preparaban para el asalto, un manto de alabanza se alzó al cielo. El eco de él resonó por el campamento de Amón, donde los enemigos esperaban confiados en su victoria. Pero ahora, el Espíritu de Dios se movía entre su pueblo, transformando el miedo en valor y la desesperanza en un clamor de fe. De repente, un susurro divino atravesó el aire. He aquí, he puesto en tus manos el poder de la victoria. No temas, porque yo estoy contigo. Tu sacrificio resonará en los cielos, y traerá un despertar en la tierra. Era una promesa de transformación que se despliega ante ellos como un nuevo amanecer. Cuando Jefté y su hija intercambiaron miradas llenas de fe, comprendieron que la batalla no solo era física. Era también un enfrentamiento del reino espiritual, donde lo que sucedía en el ámbito terrenal se tejía con lo eterno. El sacrificio de una vida ahora representaba un gran milagro que ya había comenzado a gestarse en los cielos. ¿Sería este el momento de mayor gloria, donde el sacrificio se convertiría en la salvación?
Con fervor, Jefté estiró su mano hacia el horizonte, sintiendo la batiente expectativa de lo que vendría. En su corazón, supo que la victoria estaba asegurada, no por sus propias fuerzas, sino por la fidelidad del Dios que había respondido a su súplica. La batalla estaba a punto de comenzar, y el destino de Israel pendía del sacrificio obediente que habían realizado. ¿Qué milagro se revelará hoy, Señor? ¿Cuál será el impacto eterno de nuestras vidas entregadas?, preguntó Jefté en su corazón, mientras avanzaban, dispuestos a enfrentar el desafío que cambiaría su historia para siempre. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo afilado que cortaba el silencio. Las tropas de Israel avanzaron en orden, sus corazones latiendo al unísono con el clamor de fe que llenaba sus almas. Jefté sentía cada paso como una declaración de su total dependencia del Señor. Las voces de su pueblo resonaban alrededor, envueltas en una divinidad palpable. Delante de nosotros, la oscuridad aguarda, proclamó Jefté con autoridad, pero ¿quién puede contra el Altísimo? Hoy, no luchamos solos, el Señor de los ejércitos nos acompaña. Ya está escrito en los cielos, y hoy se manifestará en la tierra. Mientras se acercaban al campo de batalla, un resplandor comenzó a surgir sobre la línea de contención de los amonitas. Era como si el sol mismo se detuviera, sobrecogido por la majestad de lo que estaba por suceder. Jefté vio la inquietud en los rostros de sus soldados y comprendió que la realidad espiritual estaba a punto de estallar. A medida que la distancia entre ambos ejércitos se acortaba, Jefté levantó su espada, su proclamación resonando como un eco eterno. Mirad, hermanos, el sacrificio del justo será el principio de una redención poderosa. Levantaos, porque nuestro Dios ya ha decidido la victoria. Un grito de alabanza se elevó, un sonido que ascendía hasta los cielos. En el momento en que esos ecos gloriosos llegaron al trono del Altísimo, un estruendo como el de un trueno resonó. De repente, las nubes se tornaron en sombra y una lluvia de granizo se desató sobre el campamento de Amón, como si el mismo cielo hubiera respondido al clamor de los justos. Los guerreros amonitas se dispersaron confusos y temerosos. El rugido de las tormentas les hizo olvidar su superioridad numérica. En medio de esta confusión, el corazón de Jefté ardía con la revelación del sacrificio que había traído a su pueblo por la senda de la victoria. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo, gritó uno de los hombres de Jefté, mientras recogía el impulso del espíritu que llenaba el aire. El liderazgo de Jefté había suscitado una transformación asombrosa. En medio de la tormenta, él se levanta como nuestro defensor. Sin embargo, el sacrificio aún pesaba sobre Jefté. En su corazón estaba la promesa que había hecho al Señor, su hija, su única y amada hija. En medio de la batalla, cada golpe y cada impacto resonaban con la inminente verdad de su voto. La sangre podría ser derramada, pero ¿para qué propósito estaba yendo aquel sacrificio? En medio de la confusión, un ángel del Señor le reveló a Jefté que la verdadera victoria no solo sería derribar a los enemigos físicos, sino también liberar a su pueblo de la opresión del pecado. El sacrificio traído a los cielos será mayor que el de un solo individuo, será un acto de redención que resonará en las generaciones por venir, le susurró el mensajero divino. Sintió el fuego del propósito dentro de su ser, y una nueva fuerza iluminó su camino. Así como el sacrificio de hoy asegura nuestra victoria, será el principio de un pacto eterno, murmuró, su corazón ahora lleno de comprensiones grandes. A medida que el caos se desataba, los hombres de Dios a su alrededor comenzaron a penetrar en el campamento enemigo, llevados por la esperanza encendida. La batalla era más que una confrontación física, era el cumplimiento de las promesas divinas, y el destino de generaciones colgaba en la balanza. Hoy es un día de salvación, gritó Jefté, y mientras seguía adelante, sabemos que algo mayor se estaba manifestando. ¿Qué significado tendría su sacrificio? Cuando la victoria se consumara, ¿cuál sería el sorprendente desenlace que la historia de Israel no podría haber previsto? Con la luz de la revelación brillando sobre él, Jefté avanzó en la tormenta, anticipando el eco del nuevo pacto que resonaría en lo profundo de su pueblo, un pacto que no solo se limitaría a la batalla presente, sino que reescribiría el futuro de su nación. La grandeza de Dios estaba a punto de ser revelada de maneras que nadie podría imaginar.
Mientras la batalla se desataba con furia y el granizo caía del cielo, las trompetas de Israel resonaban como un lamento de guerra y un cántico de esperanza al mismo tiempo. Jefté, en el fragor del combate, observaba la confusión que reinaba en el campamento enemigo. Los amonitas, atrapados en la tormenta del juicio divino, buscaban escapar de una ira que no podían comprender, mientras que los guerreros de Israel, fortalecidos por la fe, luchaban como leones bajo la dirección de su líder. Los cielos han hablado, reflexionó Jefté en su interior, braceando con su espada en mano, y la balanza de la justicia se inclina hacia nosotros. Aleluya. El Señor sigue siendo nuestro estandarte. El eco de la batalla era una mezcla de gritos de victoria y lamentos de agonía. Jefté lanzó un vistazo a su pueblo, viendo cómo avanzaban con valentía, impulsados por la revelación de la victoria prometida. Sin embargo, sus pensamientos eran un caleidoscopio de preocupación y determinación. Su voto pesaba en su corazón, un recordatorio sombrío de la ofrenda que había hecho al Altísimo. Si me das la victoria sobre los amonitas, ofreceré a la primera persona que salga a mi encuentro, había prometido, en un momento de desesperación y fervor. Cada golpe del destino parecía resonar con la amargura de la incertidumbre acerca de su hija, quien podría encontrarse al final de su regreso. El caos estaba por desatarse, pero el cielo permaneció abierto sobre el campo de batalla, y un ángel del Señor continuaba susurrando en su alma. No temas, Jefté, hay más en este sacrificio de lo que tus ojos pueden ver. Tu acto de fe será recordado no solo por tu pueblo, sino por generaciones como un símbolo de transformación y liberación. Con esa certeza en su corazón, Jefté se lanzó hacia adelante, luchando con un fervor renovado. A cada paso, la voz del ángel resonaba en su mente: hoy, el sacrificio será el comienzo de un nuevo pacto, redención que no solo cambiará el presente, sino que afectará en toda la eternidad. A medida que el combate se intensificaba, una sombra oscura se cierne sobre el campo, atrapando a los enemigos en sus garras. El grito de Jefté se elevó por encima del clamor de la batalla: abrid los ojos. El Señor está aquí con nosotros. Y así, la victoria se perfilaba como una promesa cumplida, las filas amonitas se desmoronaban ante los guerreros de Dios. Pero a medida que la oscuridad se dispersaba y el sol comenzaba a brillar nuevamente sobre el campo de batalla, Jefté sabía que la respuesta al sacrificio se acercaba. La espuma de la victoria era dulce, pero el recuerdo de su voto se hacía cada vez más presente. Señor, ilumina mi camino, clamó mientras los guerreros se abrazaban unos a otros en celebración. Que tu voluntad se cumpla. En ese instante, el sonido de una risa infantil rompió el estruendo a su alrededor. La imagen de su hija llegó a su mente con dulzura y desdén, un recordatorio de lo que había prometido. Jefté se detuvo, su corazón palpitaba con la confusión de su decisión. Oh Dios, susurró, ¿me estás pidiendo que ofrezca a lo más preciado que tengo? Un silencio súbito envolvió el campo, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Las realidades de la batalla, la victoria y la entrega se cruzaban a través de la mente de Jefté, llevando consigo la carga de la historia sagrada. Lo que parecía ser un dilema aislado podría en realidad ser un esquema divino tejido en el destino de su pueblo. Hoy la victoria ha sido asegurada, pero mañana podría traerme a la mesa de la ofrenda, pensó, y en sus entrañas brotó la certeza de un nuevo pacto que no solo abrazaría el sacrificio, sino también la redención. Mientras la tarde brillaba y el eco de las victorias resonaba en cada rincón, Jefté sintió en su alma que el verdadero sacrificio lo esperaba, un camino que elevaría el nombre del Señor entre todos los pueblos. Si tan solo pudiera entender la profundidad de ese sacrificio. Así, con la batalla ganada, Jefté elevó su mirada hacia el cielo, buscando entendimiento. Sabía que la respuesta de Dios estaba a la puerta de su corazón. La revelación de esta historia aún estaba por desvelarse y los planes del Altísimo se manifestarían de formas inimaginables. ¿Estaba realmente preparado para lo que Dios había reservado para él y su hija? El sol empezaba su declive, tiñendo el cielo con tonos de rojo y oro, mientras el campo de batalla se transformaba en un escenario de caos y celebración. Los gritos de victoria de los israelitas se mezclaban con los susurros de temor que aún quedaban en los pocos amonitas que quedaban en pie.
Jefté, su espada todavía en mano, sintió que la atmósfera estaba impregnada de una tensión sagrada. A su alrededor, los soldados danzaban, exaltando el nombre del Señor por el poder que había hecho posible su victoria. Alabado sea el Dios de Israel. Él es quien ha dado esta batalla en nuestras manos, proclamaba uno de los guerreros, mientras otros se unían en un cántico que resonaba como un eco de salvación. Sin embargo, en el corazón de Jefté, la alegría se entrelazaba con una profunda inquietud que lo mantenía alejado de la celebración. Señor, el momento se acerca, murmuró para sí mismo, volviendo su mente a la promesa que había hecho. Cada grito de victoria lo recordaba que la paz estaba manchada con el sacrificio que parecía inevitable. ¿Por qué me has sometido a esta prueba, oh Dios?, rogó, sintiendo que su alma estaba a punto de desbordarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los gritos de la multitud comenzaron a disminuir. Con paso firme, Jefté se dirigió hacia los suyos, sabiendo que debía enfrentar lo que estaba por venir. A medida que se acercaba, sus ojos se fijaron en la puerta de su hogar, su mente invocando la imagen de su adorada hija, quien solía brillar como un faro de luz en su vida. El pensamiento de ella, lo más precioso que tenía, empezó a generar un torbellino de emociones en su pecho. Al llegar al umbral, su corazón latía aceleradamente y, como si la brisa rojiza del atardecer le hablara, se encontraba en un cruce espiritual. En ese momento, la puerta se abrió y apareció su hija, su rostro radiante de alegría. Padre, has regresado. El Señor ha dado la victoria a su pueblo, exclamó, pero el eco de su voz se desvaneció en el aire cargado de incertidumbre. Amada mía, Jefté comenzó, su voz temblando, tengo que decirte algo. La luz que normalmente iluminaba el rostro de su hija ahora parecía desdibujarse bajo la sombra del voto que había hecho. Fue entonces que el recuerdo de la voz del ángel del Señor le vino a la mente, tu acto de fe será recordado por generaciones. ¿Por qué tienes esa tristeza en tus ojos, padre?, preguntó ella, deteniéndose frente a él, notando el peso que empujaba el alma de su padre. Por la victoria, he prometido al Señor realizar un sacrificio, confesó Jefté, la honestidad desgarrando su pecho como un filo agudo. El primer ser que me encuentre al volver, me he comprometido a ofrecerlo. Las palabras, salir de sus labios como una tortura, dejaron a su hija en un silencio atónito. El cielo, que antes lucía brillante, pareció oscurecerse, y la realidad del sacrificio se cernía sobre ellos como una nube amenazante. ¿De quién se trata, padre?, preguntó, su voz invadida de confusión. Jefté sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. De ti, mi niña, de ti, pronunció en un susurro desesperado, cada palabra retumbando en el aire como el redoble de un tambor. Pero ella, llena de luz y valor, levantó su mirada hacia el cielo. Si así está escrito y es la voluntad del Señor, que se haga su obra perfecta en nosotros, declaró, su voz resonando con una claridad que desbordaba la habitación y el mismo corazón de Jefté. No. No lo entiendes. Jefté gritó, sintiendo la desesperación abatirle, la ofrenda es un acto final. Pero su voz se apagó ante el resplandor de fe que emanaba de su hija. Yo debo seguir el camino de Dios, Padre. Si el sacrificio es lo que se requiere, pues que así sea. Pero primero, permíteme consagrarme a Él. Mientras ella se preparaba, dio un paso hacia el altar en su casa, un símbolo de devoción en medio de la tribulación. De repente, un viento poderoso sopló, como un guiño del cielo. Jefté tembló ante la certeza de que el plan de Dios estaba más allá de su entendimiento. ¿Quién podría comprender tus caminos, oh Señor?, exclamó, mientras un rayo de luz atravesaba el umbral, iluminando el lugar. A medida que ella comenzaba a elevar la voz en un canto de alabanza, Jefté sintió que se desataba un poder en el aire, un propósito divino que tejía un nuevo pacto. Dios estaba en movimiento, cumpliendo su voluntad a través de su sacrificio. ¿Hacia dónde nos llevará este sacrificio, oh Dios?, clamó él, mientras las sombras comenzaron a dispersarse lentamente. Por este sacrificio, la redención será sembrada entre generaciones. La historia de nuestro pueblo cambiará, y la gloria del Altísimo será manifestada, resonó una voz, no del mundo, sino de la profundidad del alma. La luz brilló intensamente y dejó la pregunta elevada en el aire,
¿qué obra has comenzado, Señor, a través de nuestro dolor? Y así, en medio de la incertidumbre, un profundo silencio cubrió el hogar de Jefté. La brisa se detuvo, como si todo el universo aguardara expectante ante el inminente sacrificio. La tierra misma parecía sostener su aliento, y el peso de la promesa hecha por el guerrero de Galaad se cernía como un manto de sombra sobre su espíritu. Padre, dijo su hija, la luz de su fe brillando como un faro en la oscuridad. No llores por mí. He esperado este momento, y mi corazón está dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Mi vida es un legado, una ofrenda a aquel que nos da la victoria. Las palabras de su hija resonaron con una fuerza que derribaba las murallas de la desesperación. Jefté miró a su hija, su única razón de esperanza y alegría, y una tormenta de emociones estalló en su pecho. Su corazón se debatía entre el amor y la tristeza, el sacrificio y la redención. Hija mía, tus días son preciosos, y no hay promesa que valga más que tu vida, suplicó. Pero en sus entrañas sabía que la decisión estaba más allá de él, más allá de su entendimiento. Dios mismo había demandado, y ahora debía cumplir. Con cada palabra pronunciada, la voz del Señor reverberaba en su mente, recordándole la esencia del sacrificio y el poder de la obediencia. Confía en el plan que he tejido, Jefté. No has de temer, pues el dolor que soportas traerá consigo una luz que jamás podrá ser apagada. A medida que su hija elevaba su voz en un cántico de entrega, el eco de su fe comenzaba a desatar la atmósfera del lugar. Las lágrimas que brotaban de los ojos de Jefté no eran solo de tristeza, sino de reconocimiento. La verdadera esencia del sacrificio no consistía solo en la pérdida, sino en la esperanza que emanaba de cada acto de amor. Padre, nunca olvides que nuestro propósito es más grande que nosotros mismos. Este sacrificio resonará a través de las generaciones. Traerá vida, liberación y redención a nuestro pueblo, expresó su hija con una firmeza que desarmaba el dolor en el corazón de Jefté. Al mirar hacia lo alto, en medio de la penumbra, la fe de Jefté comenzó a florecer. Señor, si este sacrificio es parte de tu plan, ayúdame a entender. Que mi dolor y el de ella no sean en vano. Desde lo profundo de su ser, clamó al Dios de Israel, buscando claridad en medio de la tormenta. Justo en ese instante, la luz que iluminaba la habitación cobró vida, traspasando las fronteras de la carne y del tiempo. Una voz suave resonó en su corazón, recordándole que este sacrificio sería más que un lamento. A través de este acto de fe, se forjará un nuevo pacto. La redención sobrevendrá a través de muchos. Las palabras etéreas envolvieron a Jefté como una frazada de consuelo y desafío. ¿Cómo puede ser esto?, pensó, y la respuesta llegó empapada en una visualización sublime. Visualizó su hija, cuya devoción sería el faro de esperanza para muchos, quienes cargarían el estandarte de la fe que surgiría de su sacrificio. La atmósfera cambió, y un profundo sentido de paz invadió el espacio, mientras la música del canto de su hija resonaba con más fuerza, creando un eco a través del tiempo que vislumbraba el futuro. Sonidos de victoria comenzaron a tejérseles en la mente, vislumbrando generaciones liberadas, corazones rescatados y un nuevo pacto floreciendo. Hoy, algo grandioso está a punto de suceder, se dijo Jefté, mientras su propia fe comenzaba a renacer, impregnándose de la certeza de que el sacrificio obediente sería una semilla que producirá un fruto de libertad y redención. La historia de su pueblo se extendería como una luz brillante, llevando esperanza a aquellos que caminarían en las sombras. Y en medio de esa revelación, un nuevo eco resonó: este sacrificio, aunque doloroso, es el preludio de un amanecer que cambiará el destino de muchas almas. Más allá de la pérdida, han de hallarse respuestas y el cumplimiento del propósito eterno. ¿Preparados están para el camino que se desenfrenará a través de su fe? Mientras el corazón de Jefté palpitaba con renovado vigor, supo que su vida y la de su hija no eran un final, sino un nuevo inicio. A medida que se acercaban a cumplir su voto, sentía el peso del sacrificio transformarse en un puente hacia la gloria del Altísimo, hacia una realidad donde el sacrificio perenne de los justos abriría las puertas de la redención. Así, en aquel sagrado umbral, Jefté, con mano firme y corazón resuelto, se dispuso a descubrir el asombroso desenlace del plan soberano de Dios, dejando el misterio de lo que vendría en las manos del Creador,
quien siempre está escribiendo la historia redentora de su pueblo. La historia de Jefté y su hija se entrelazaba en el tejido eterno de la fe, donde cada sacrificio engendraba esperanza, dejando a todos al borde de la revelación de algo asombroso. ¿Cuál sería la obra grandiosa que surgiría de este sacrificio en el vasto relato de la redención divina?